Después de lo que vimos en Ironheart, From, Los Anillos de Poder o incluso Alien Earth, ya es hora de que hablemos del concepto de Idiot Plot. Como lo describe tvtropes.org, originado por el autor de ciencia ficción James Blish y popularizado por el crítico de cine Roger Ebert en su reseña del remake de Narrow Margin, este tropo es el nombre que se da a una trama que solo se sostiene porque los personajes principales se comportan como idiotas. Bastaría un solo movimiento inteligente o una simple pregunta de cualquiera de ellos para que todos los problemas se resolvieran en segundos. No está tan mal si los personajes se supone que tienen que actuar como idiotas, pero la cosa se pone fea cuando el idiot plot necesita que personajes supuestamente inteligentes cojan la pelota del idiota para que la trama funcione. Ahora sigo leyendo, pero vayamos con este concepto de coger la pelota del idiota, que es otro tropo estrechamente relacionado con el idiot plot, según el cual se da un momento en la historia en el que un personaje normalmente competente se vuelve repentinamente idiota, produciendo hilos argumentales menores o a veces comprometiendo totalmente la trama. Por ejemplo, en Resident Evil Apocalypse, el francotirador de los Stars se lleva la pelota del idiota. La primera vez que lo vemos, está abatiendo zombies a distancia. Al primero lo alcanza en el pecho y al ver que esto no lo mata, pues le coloca un tiro en la cabeza. Más tarde, cuando detecta a LJ, se carga sin pestañear al zombie que se le acercaba por detrás, de nuevo con un disparo certero en la cabeza. O sea, ya hemos establecido que el tío es capaz de aprender. Ha entendido que si algo no muere con un tiro en el pecho, pues hay que dispararle a la cabeza. Entonces aparece Némesis. El francotirador le mete una bala en el pecho. A pesar de que esa misma táctica no había servido para nada contra los zombies hacía menos de un minuto, se sorprende de que Némesis, claramente más grande y duro que un zombie, no caiga fulminado. ¿Y qué hace entonces? ¿Un tiro en la cabeza como antes? Pues no. Otra bala en el pecho. Otra ronda de ¿por qué no muere? Y el francotirador vuela en pedazos antes de poder hacer un tercer intento. Pero la bola del idiota no es exclusiva de pelis malas. En A Quiet Place, el prólogo inicial muestra lo que está en juego al hacer ruido y explica por qué la familia de la película ha perdido a su hijo de 4 años. Habría sido una tragedia comprensible si el niño hubiera hecho ruido sin querer con el juguete en la tienda o si más tarde hubiera hecho ruido de alguna otra forma, por ejemplo llorando, de camino a casa. Sin embargo, la película hace que la tragedia ocurra de la siguiente manera. La familia le quita el juguete ruidoso al niño, lo dejan solo con su hermana mayor en la tienda mientras ellos esperan fuera. La hermana le devuelve el juguete pero le quita las pilas y después lo deja solo en la tienda para que el niño pueda recoger las pilas otra vez. La familia recorre entonces varios kilómetros de vuelta a casa y nadie se da cuenta de que el niño de 4 años lleva el enorme juguete torpemente escondido debajo del abrigo, que ha conseguido volver a ponerle las pilas correctamente y que además se ha quedado rezagado entre 15 y 30 metros detrás del grupo. En condiciones normales, los padres pues lo llevarían en brazos o caminarían junto a un niño tan pequeño para asegurarse de que estuviera seguro y pudiera seguir el paso, y más aún en un entorno en el que cualquier ruido puede matarte en cuestión de segundos. Y bueno, luego pasa lo que pasa. Otro ejemplo lo tenemos en una película muy querida por la mayoría de mi audiencia, La Comunidad del Anillo, en la escena en la que los Nazgûl atacan a los hobbits en Amon Sul, la cima de los vientos. Aragorn se lleva la pelota del idiota cuando deja a los hobbits solos para que se las apañen contra los espectros del anillo con la pobre excusa de explorar la zona. Se supone que es más listo que eso. Justo después, Frodo recoge la pelota del idiota cuando avisa a los demás y apaga la hoguera a pesar de que los espectros le tienen miedo al fuego. Inmediatamente después atacan y Aragorn los repele precisamente con una antorcha. Vamos con uno más. En Terminator 2, el T-800 comete un error estratégico cuando habla por teléfono con el T-1000, que finge ser la madre adoptiva de John. Al hacer una pregunta trampa con la voz de John y colgar inmediatamente, lo único que consiguió fue alertar al T-1000 de que había sido descubierto, empujándolo a pasar a su siguiente objetivo. Si en lugar de eso, el T-800, siempre haciéndose pasar por John, hubiera dicho algo como «Lo siento, mamá, tengo un lío aquí, vuelvo después de medianoche», habría obligado al T-1000 a quedarse esperándolo, dándoles al T-800 y a John una ventaja pues de varias horas y tiempo así suficiente para rescatar a Sarah, mientras el T-1000 seguiría sentado en casa de John esperando. Para ser máquinas que se supone que tienen habilidades tácticas excepcionales, el T-800 la cagó ahí pero bien.
Bueno, pues como leí al principio, el término idiot plot fue presuntamente acuñado por el autor de ciencia ficción James Blish, según contaba Damon Knight en su colección de ensayos de ciencia ficción In Search of Wonder. El mismo Damon Knight acuñaría después el concepto de idiot plot de segundo orden, según el cual no necesariamente los protagonistas, sino todo el mundo, toda la sociedad representada en la historia, debería estar compuesta por idiotas redomados para que la trama avance. Pero voy a dejarlo de los idiot plots de segundo orden para un futuro vídeo, porque ahora quería concentrarme en la película que cita la entrada de TV Tropes, el remake de 1990 de Narrow Margin, conocida en España como Testigo Accidental y en Latinoamérica como Al Margen del Peligro, un neo-noir protagonizado por el recientemente difunto Gene Hackman y Ann Archer. Se ve que la reseña que hizo el crítico ganador del Pulitzer Roger Ebert de la película ayudó a popularizar el concepto de idiot plot. Entonces lo primero que hice antes de escribir siquiera una línea para este vídeo fue ponerme la película y vaya que sí, es pura mandanga. Un gran ejemplo de antología para quienes quieran estudiar el concepto. Pero dejemos que sea la elocuencia del propio Roger Ebert, en su reseña del 21 de septiembre de 1990 en el Chicago Sun-Times, la que nos dé una dimensión del fenómeno del idiot plot en Testigo Accidental. Testigo Accidental es una versión torpe del idiot plot, disfrazada de thriller de persecuciones con mucho brillo y poco seso. El idiot plot, por supuesto, es cualquier historia que se resolvería en 5 minutos si todos los personajes no fueran unos idiotas, y rara vez se ha visto una película en la que más idiotas cometan más errores que en esta. La historia gira en torno a Ann Archer, una mujer que sale a una cita a ciegas y por accidente presencia el asesinato de su acompañante a manos de un sicario, todo ello bajo la atenta mirada del jefe mafioso de turno. Archer, aterrada ante la idea de ser la próxima víctima, huye de inmediato a su cabaña perdida en las rocosas sin contárselo a nadie, salvo, por supuesto, a su compañera de piso, que lo suelta a la policía, que la sigue en helicóptero y a la que a su vez sigue otro helicóptero que, detalle mínimo, nadie se había molestado en notar. Gene Hackman interpreta al agente de la ley que va tras su pista. Cuando el segundo helicóptero empieza a coser la cabaña a ráfagas de ametralladora, él la saca por la ventana trasera hacia un todoterreno que los espera para poder salir disparados carretera abajo mientras sirven de blanco fácil para más balas. En un momento dado consiguen refugiarse bajo la protección de unos árboles altos, pero enseguida vuelven a quedar expuestos, marcando así el patrón de toda la película, persecuciones que se alargan demasiado sin aportar nada en absoluto. Finalmente la persecución los lleva a una estación de tren y qué casualidad justo llega uno en ese momento. El tren se queda en esa parada perdida en mitad del bosque el tiempo suficiente para que Hackman y Archer compren billetes y convenzan a una pareja de ancianos de que les ceda su compartimento privado con la excusa de que Archer está a punto de dar a luz. Nadie se plantea A, por qué una mujer a punto de parir se subiría a un tren en vez de ir a un hospital, o más sangrante aún, B, por qué no parece remotamente embarazada. Para engañar a los viejecitos lo único que hace es meter las manos en los bolsillos de la chaqueta. Hackman y Archer son seguidos al tren por 2 o más asesinos que, imagino, habrán aparcado el helicóptero en algún descampado cercano. Lo que sigue es una serie interminable de escenas en las que asesinos y perseguidos se siguen unos a otros arriba y abajo por los pasillos del tren. Los asesinos, por costumbre, siempre entran por un extremo del vagón y jamás ven a Hackman hasta que éste consigue escabullirse por el otro extremo. Luego hay tiempo para largas y profundas conversaciones nocturnas porque, como dice Hackman, no creo que actúen esta noche porque no lo necesitan. Mientras tanto, el tren se ha convertido en un expreso hacia Vancouver poco después de detenerse en mitad del bosque para recoger a esta gente. Como espectador curtido, agradecí especialmente una escena en la que Hackman y Archer están a salvo, escondidos en un compartimento, pero él decide salir a por café al vagón-restaurante y, claro, lo descubren los asesinos. Y otra escena en la que los villanos intentan negociar con él, y otra en la que resulta obvio para cualquiera, menos para Hackman, que cierta mujer no es tan inocente como parece. Y la escena en la que Hackman y Archer trepan al techo de un tren en marcha, donde el agente de la ley, rondando ya los 60, corre de un lado a otro y se pega en combate cuerpo a cuerpo con un malote. Y una escena en la que... no importa. Pero tengo más. ¿Qué me decís del hecho de que ni siquiera hay una escena en la que Hackman confronte al hombre que lo traicionó? Lo resuelven por teléfono. O de la forma en la que Hackman le dice a su apoyo «Nos vemos en la frontera», sin especificar en qué parte de la frontera. Las autoridades canadienses vendrán enseguida. Ponte en contacto con ellas. Ven a esperarnos a la frontera. Voy para allá. Mi momento favorito es cuando Hackman recurre al truco más viejo del lejano oeste para despistar a sus perseguidores. Lanza una piedra al bosque y cuando ellos se van en esa dirección, él escapa por la contraria. Pensaba que Hopalong Cassidy ya había jubilado ese recurso, pero parece que no. Y bueno, la reseña termina con una nota que se refiere a otro tropo también clásico y del que hablaremos igual en otra ocasión. Dice: uno de los clichés más recientes en las películas, y recordemos que esta reseña es de 1990,
es usar a un actor negro para interpretar al superior obstruccionista en un drama policial. ¿Cuántas veces hemos visto al héroe ser reprendido en el despacho de su jefe, un hombre negro que le ordena dejar de hacer el gallito? Este personaje resulta invariablemente testarudo y miope. Testigo Accidental presenta un personaje así, que luego desaparece salvo por una mención en una llamada telefónica. En los malos tiempos, a los actores negros solía tocarles papeles serviles. Malik, ¿me sujetas los libros un momento? Claro, ¿por qué no? Yo soy el típico negrata. Se supone que debo sonreír, no meterme en conversaciones y decir cosas como la puta, mierda y vaya pasada. Ahora les tocan papeles de jefes de pega, pero el estereotipo es igual de implacable. ¿Qué es peor, empujar una escoba o que te asciendan para hacer de florero? ¿Por qué no dejar que algunos de estos actores entren de verdad en el meollo de la trama? Bueno, pues constatando que ha llovido mucho desde entonces y efectivamente han cambiado mucho las cosas al respecto, pasemos ya a lo divertido, a poner ejemplos de idiot plots más o menos recientes. Uno de los más notorios lo tenemos en esa ridícula miniserie que nunca debió existir, pues manchó la reputación de todos los que participaron en ella y no solo no aportó nada, sino que restó a la franquicia de Marvel. Me refiero, por supuesto, a Ironheart. Toda la trama se sostiene en un idiot plot espectacular. La protagonista, Riri, roba la armadura voladora de la universidad a la vista de todo el mundo, con decenas de testigos que podrían identificarla sin problema, y luego se pone a participar en crímenes usando la armadura a la vista de más testigos. Inexplicablemente, la policía nunca se planta en su casa por el robo de la armadura y su participación en crímenes serios, sino que cuando dos agentes llaman a su puerta es por un asunto totalmente distinto. Fijaos que para que la historia funcione como pretendían los guionistas, es decir, haciendo participar a la protagonista de crímenes usando la armadura que robó de la universidad a la vista de todos, no solo esta tiene que ser una imbécil redomada, dado que habiendo decenas de testigos del robo de la armadura, no es racional que la use para cometer crímenes, sino que las autoridades tienen que ser igualmente imbéciles si son incapaces de conectar los crímenes con Riri. Cualquiera de los guardas de seguridad supervivientes de las instalaciones asaltadas por la tropa de The Hood podría constatar la participación de alguien con una armadura voladora. Para la policía, llegar a Riri sería 2 más 2, pero parece que nos están contando también que en Estados Unidos andan bastante mal de matemáticas. Si imaginásemos que el único personaje retrasado hubiese sido el de Riri, la trama de Ironheart habría sido la que me contó un tal Sheikh KV en un comentario cuando reseñé la serie. ¡Atención! La versión realista de la serie sería más interesante y te haría perder menos el tiempo. Tras robar la armadura del MIT y aterrizar en su casa, el FBI ya la está esperando en su puerta. Le meterían 4 tiros y recuperarían la armadura. Fin. Otro notorio idiot plot que quiero citar es el de la bastante irregular serie From. Gran parte del desarrollo de la historia deviene del hecho de que, de forma general, los personajes actúan de forma estúpida e irracional. Todos experimentan sucesos extraños en el pueblo donde están misteriosamente atrapados, pero gran parte de los conflictos entre ellos son fruto de no poner en común lo que experimentan. Dado que todo el mundo ve mierdas raras o le ocurren cosas sin explicación, no tiene puto sentido que alguien se calle cosas porque piense que los demás le van a juzgar, pero es algo que ocurre constantemente. Obviamente, muchísimos de los conflictos no habrían tenido lugar si todos los personajes no participasen de este antinatural, estúpido y poco creíble comportamiento. En este tipo de planteamientos narrativos, en el que un grupo de personas, generalmente desconocidas entre sí, se encuentra en una situación extraordinaria, en un lugar misterioso del que no pueden salir, es fundamental un tratamiento más realista de las reacciones de los personajes para servir adecuadamente a la suspensión de la incredulidad. Esto no es necesario en otros géneros, como el slasher, donde uno espera, de hecho, que los personajes se comporten de forma estúpida. Así, una de las cosas que más me llamó la atención de From es la falta de voluntad por desentrañar el misterio de forma sistemática, progresiva, racional, científica, si quieres. Sabemos que algunos personajes llevan incluso décadas allí atrapados y, sin embargo, hay un montón de cosas que no habían descubierto hasta que llegó por fin la familia Matthews y se puso a intentar desentrañar algunos de los misterios de una forma más metódica, descubriendo así, por ejemplo, los túneles bajo el pueblo o que los aparatos eléctricos funcionaban sin estar conectados a la electricidad. Vamos a resolver un problema. Y la forma de resolver los problemas es preguntando. Hagan todas las preguntas que se les ocurran. No importa lo locas, no importa lo extrañas. Lo pones en un pizarrón frente a ti para que puedas identificar todo lo que conoces y todo lo que no. No tiene mucha lógica que este tipo de cosas no hubiesen sido descubiertas hacía años. En cualquier caso, la serie es divertida de ver, especialmente por la cantidad de estupideces que hacen sus personajes. Y por supuesto, no puedo dejarme la serie del momento, Alien Earth,
que no se libra de algunos idiot plots destacables. Está bien que presuntamente nos quieran contar que Boy Cavalier, aunque se las dé de superinteligente, tome no pocas veces decisiones bastante estúpidas, como mandar a niños de 12 años sin entrenamiento, atrapados en cuerpos sintéticos adultos, a una peligrosa misión de rescate. Pero por si hubiera dudas, si alguien pensara que esto es cosa solo mía, tenemos hasta hilos de Reddit enteramente dedicados a la estulticia del fanboy de Peter Pan, como este titulado Boy Cavalier no es listo, en el que nos cuentan que un genio no presionaría su rostro contra el engendro palpitante de una especie alienígena claramente hostil. Incluso Kirsch parece sorprendido por lo estúpido que es. Aunque, insisto, puede ser que de verdad esto vaya de contarnos precisamente eso. Como lo pone un tal Mark, Boy Cavalier, gracias al dinero y al poder, es una especie de intocable, consigue todo lo que quiere sin esfuerzo y está acostumbrado a aprovecharse de los que están por debajo de él. Es el líder de la cadena alimentaria, por así decirlo. Por lo tanto, cree que ya no es presa. Sin embargo, eso no es así en absoluto. Como dice Kirsch, siempre hay algo más grande o más pequeño acechando, listo para devorarte vivo, y Boy está tan cegado por la arrogancia que ni siquiera se plantea la posibilidad de convertirse en la deliciosa comida de otro. Más adelante, un tal Scrat puntualiza: algunas de las personas más ricas del mundo se subieron a un submarino hecho de fibra de carbono. Los príncipes saudíes tienen el gato más peligroso viviendo como un perro. Los ricos son un poco tontos por su confianza en que a mí no me va a pasar nada. Entonces, vale, parece que Cavalier responde a este cliché del multimillonario temerario y desdeñoso de la seguridad, cegado por su arrogancia. Pero es que es tan poco sutil que parece que es tan tonto porque simplemente es un personaje no muy bien escrito, lo cual no descarto en absoluto. Y cuando un personaje está escrito sobre un cliché de forma tan descarada, es tan transparente que resulta imposible no imaginarse a dónde va a llevar todo esto. Si tuviera que apostar, Boy Cavalier va a acabar siendo reventado por un xenomorfo. Vamos, que creo que podemos decir que la trama de Alien Earth es un caso legítimo de idiot plot, porque avanza en gran medida debido a las pocas luces del presunto niño prodigio. Pero si aún pensáis que esto sería discutible, debemos poner sobre la mesa, y atención, va spoiler, su planificación de la conspiración para estrellar la nave de Weyland-Yutani contra un edificio de Prodigy Corporation. Resulta que va y Cavalier lo monta todo con una videollamada a la nave, donde un tripulante descontento con su curro se pone al servicio de Boy Cavalier. Nada de mensajes en clave, nada de codificación, nada de ocultación de la identidad. Se ponen ahí a cara descubierta, como quien llama a su mamá por WhatsApp, y lo sueltan todo para que el jefe de seguridad de la nave, Morrow, no tenga ni siquiera que atar cabos cuando se ponga a revisar el registro de llamadas de la nave. Lo increíble es que el mismo Boy Cavalier, en la llamada que está siendo grabada en el sistema de la nave, como presumiblemente cualquier otra llamada, le apunta al tripulante de la nave que su empresa se llama Prodigy por él mismo. ¡Atención! Prodigy. Por lo del niño prodigio. Yo. ¿Y se supone que este genio tecnológico es súper inteligente? ¿No debería saber que las comunicaciones de la nave se graban? ¿O es tan arrogante que le sopla un huevo que le descubran lo que por otra parte podría dar al traste con su plan y volveríamos a poner sobre la mesa la cuestión de su estulticia? Es que esta resolución es tan tonta que no sé si los guionistas están haciendo una sátira con un cliché cómico esperpénticamente exagerado del tech bro o aquí hay auténtica estupidez en juego. El caso es que, por el hecho de que los conspiradores no tomaron medidas, Morrow ya está alerta sobre los planes de Boy Cavalier, lo cual impulsa su actuación al principio de la serie y por tanto todo el arranque de la trama. Y uno pensaría que los nuevos capítulos son más sólidos en cuanto a guión, pero seguimos detectando en ellos algunas vetas de este precioso mineral de la mandanga al que llamaré idioplotita para contribuir al lore del canal. En el capítulo 6, Yutani y Cavalier se reúnen con un mediador para llegar a un acuerdo con respecto a la nave accidentada y los contenidos de los que se había apropiado el niño prodigio. Durante las negociaciones, Cavalier pone contra las cuerdas a Yutani, logrando no solo una gran cantidad de dinero, sino demorar la entrega de las criaturas alienígenas durante varias semanas debido a una normativa sobre cuarentena, lo que le da ventaja a Cavalier para hacer lo que le dé la gana con los bichos. Yutani, visiblemente indignada, acepta de mala gana las condiciones de Cavalier porque no le queda otra. Pero ahí llega el espectador ya no avispado, sino con un coeficiente intelectual del montón, levantando la mano y diciendo: «Pero ¿no nos habíais contado en el episodio anterior que Morrow había visto una grabación que demostraba que el accidente de la Maginot fue en realidad orquestado por Cavalier? ¿Por qué Morrow o Yutani no dicen nada teniendo semejante baza ganadora para jugar? ¿Y no sería lógico que evidencia tan contundente de lo que es sin duda un crimen grave en el que perecieron y fueron heridas miles de personas la hubiese descargado Morrow junto con los otros datos que descargó de la nave en el episodio 2? Sin embargo, Yutani y Morrow se comportan como si nunca hubiesen descubierto la implicación criminal de Cavalier en el accidente de la Maginot, y es como si los guionistas esperaran que la audiencia ignorase todo esto.
Habíamos establecido ya con contundencia que Cavalier era tonto por armar la conspiración criminal en una videollamada que iba a ser grabada, pero Morrow y Yutani son doblemente idiotas al no sacar a la luz durante las negociaciones este hecho que conocían o que debían conocer necesariamente y del que posiblemente tendrían evidencia documental. Estamos ante un caso cristalino de trama avanzando a golpe de estupidez de los personajes. Un caso de idiot plot verdaderamente sublime es el de una película que ya comenté en el canal, La trampa, de Shyamalan. En esa peli, que es tan mala que no os importarán los spoilers, la trama va de que la policía y el FBI montan un operativo en un concierto de pop para detener al carnicero, un asesino en serie, el cual intentará escapar del estadio donde tiene lugar el espectáculo. En un momento dado descubrimos que las autoridades sabían que el asesino iba a estar allí en el concierto debido a una llamada anónima. Dicha llamada la había hecho la mujer del asesino tras sospechar de su marido. Ella había encontrado el recibo de los tickets del concierto al que iba a ir su marido con su hija y lo había plantado en la papelera de un piso franco que él tenía a escondidas de su familia, hasta que su mujer lo descubrió y comenzó a sospechar de que podría tratarse del asesino. Después llamó a la policía anónimamente indicándoles que ese piso podría pertenecer al carnicero. Aquí lo sorprendente no es solo que la policía y el FBI hubiesen destinado ingentes cantidades de recursos y efectivos a un enorme dispositivo basado en una llamada anónima y un recibo de compra de unos tickets, sino que la mujer del asesino, siempre de forma anónima, no le hubiese facilitado a las autoridades la identidad de su marido. En vez de ello, tuvo que confiar en que la policía iba a aceptar que aquella llamada debía de ser legítima y que el ticket en la papelera del piso franco, un piso absolutamente vacío y sin evidencias de ningún tipo que conecten el lugar con el asesino, era evidencia suficiente de que el mismísimo carnicero iba a acudir al concierto de pop. Así, aquí el plot funciona no solo porque la mujer del asesino es tonta, sino porque las autoridades responden a su estulticia como si hubiese sido un movimiento superinteligente. Entonces no estoy seguro de poder afirmar en este caso que las autoridades se comportan necesariamente de forma estúpida, pero sí que su reacción a la llamada anónima resulta como mínimo muy poco creíble. Otro caso bastante reciente de idiot plot de primer orden es el de The Acolyte. Además de sus otros muchísimos problemas, como la inconsistente caracterización de personajes, la construcción de la narrativa en base a estúpidas cajas misteriosas en las que las motivaciones se van revelando en flashbacks, los diálogos bochornosos, etc., tenemos que grandes secciones de su trama se sostienen por la estupidez de los personajes. Por ejemplo, en el primer episodio, los Jedi localizan a Osa rápidamente al día siguiente del asesinato. Pero, ¿por qué patatas, sin ninguna justificación real, no la llevan ellos mismos a Coruscant, sino que la suben a una nave de prisioneros con un solo guardia? La nave se estrella, los prisioneros escapan y los mismos Jedi de antes salen en busca de Osa para capturarla otra vez, haciendo toda esta sección del capítulo absolutamente inútil y exponiendo a los Jedi como unos imbéciles redomados. Otra instancia del constante idiot plot que define la serie es la siguiente. Mai, la hermana de Osa, quiere matar a los 4 Jedi responsables de la destrucción de la secta de brujas en la que se crió, pero cambia de opinión tras caminar por un bosque al descubrir que su hermana gemela Osa seguía viva. ¿Cómo eso la llevó a abandonar su misión vengativa? Es un misterio que hasta la fecha sigue sin respuesta. Entonces Mai decide entregarse a los Jedi, pero un episodio después se resiste a su arresto. Luego tenemos un caso de idiotez extrema en el personaje de Torvin, que bebe el veneno que le ofrece Mai, dándonos la impresión de que el Jedi estaba implicado en algo muy malo que le atormentaba moralmente. Pero terminó la temporada y con toda la información de lo que había pasado en Brendok, el planeta de las brujas, su drástica decisión no tiene ningún sentido. En Brendok, Torvin era solo un joven padawan que quería volver a su casa en Coruscant. Lo peor que hizo fue precipitarse al entrar en la casa de las brujas, solo para que el maestro Sol fuera quien matase a una de las madres de las gemelas. Torvin literalmente no hizo nada malo, y como no hay ningún desarrollo real de personajes, somos los espectadores los que nos encogemos de hombros y tenemos que montarnos nuestra propia historia acerca de por qué el Jedi más inocente de todos decidiría someterse a un voto eterno de silencio y suicidarse en cuanto tuvo la oportunidad. Y esto es una característica estructural de The Acolyte, los bandazos que van dando las motivaciones de los personajes sin ninguna justificación aparente, algo que desde la perspectiva del espectador se percibe como estulticia, atolondramiento o falta de luces. Idiot plot, seguro. Y con la seguridad de que haré más vídeos sobre idiot plots, no os quepa la menor duda, vayamos con un último ejemplo que, siendo este el canal que es, era inevitable traerlo: Los Anillos de Poder. Así es, a pesar de que nunca asocié esta serie explícitamente con el concepto de idiot plot, a pocos les cabrá dudas de que se trata de un ejemplo paradigmático. El personaje que activa el idiot plot es, por supuesto, Galadriel. No se trata solo de que estuvo perdiendo el tiempo durante siglos persiguiendo al asesino de su hermano, Sauron, mientras este estaba hecho chapapote en las entrañas de Forothwaith.
ni tampoco del hecho de que una vez lo encontró estuvo paseando con él por media Tierra Media sin darse cuenta de quién era en realidad. Se trata de que el Señor Oscuro escapa y consigue después engañar a Celebrimbor para que forje los anillos de poder porque Galadriel es idiota. Ojo, no digo que se vuelva idiota puntualmente, incurriendo en el tropo de la pelota del idiota que veíamos antes. Como acabamos de comprobar, su estulticia es sistémica, y precisamente por ello, en cuanto había por fin descubierto la verdadera identidad de Halbrand y por lo tanto alcanzado el objetivo de su secular búsqueda épica, no da la voz de alarma, no delata al impostor, no pone sobre aviso a Elrond y a Celebrimbor. Se calla la boca, avergonzada, anteponiendo su ego por encima del bien de todos los seres de la Tierra Media, impulsando así la trama de la segunda temporada que precisamente comienza con Galadriel revelando por fin la verdadera identidad de Halbrand, no por un reencarrilamiento de su brújula moral, sino cuando Gil-galad la pone contra las cuerdas. Te creeré cuando deje de ver la mentira detrás de tus ojos. ¿Quién es ese hombre? Pero claro, ya era demasiado tarde, y tiene que ser demasiado tarde porque la trama necesita que Sauron engañe a Celebrimbor y los anillos sean forjados. En otras palabras, que McKay y Payne, en su revisión de la obra de Tolkien, consiguieron hacer que los grandes acontecimientos de la Segunda Edad fuesen impulsados por la estupidez de Galadriel, la elfa alfa de los Noldor, hija de la Casa Dorada de Finarfin, comandante de los ejércitos del norte del Alto Rey Gil-galad. Lograron la hazaña de convertir una de las tramas más emblemáticas e importantes del Legendarium de Tolkien en un idiot plot. Bueno, estoy seguro de que tenéis múltiples ejemplos de idiot plots que me vais a dejar en los comentarios para que yo confeccione próximos vídeos. Si te ha gustado el de hoy, no te olvides dejarme ese like, suscribirte y activar notificaciones. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao!